Muy buenas tardes. Hoy día tocaremos el tema El pulpo de la corrupción con el expositor, el doctor Yuri Iván Zúñiga Castro, presidente del Grupo Anticorrupción, experto en anticorrupción internacional. Empezamos con este tema del pulpo de la corrupción y su mecanismo. Desde 1821, desde la proclamación de la independencia, en el Perú se ha realizado un saqueo de nuestro patrimonio del Estado, con sobornos, delito de cohecho, entrega de dinero, malversación, tráfico de influencias, lavado de activos, criminalidad organizada, y esta criminalidad es de los poderes del Estado, empezando con el Poder Judicial, incluyendo al Ministerio Público, con ex jueces, ex fiscales, audios supremos, es decir, un fiscal supremo o varios fiscales supremos involucrados, para denominar a los cuellos blancos del puerto, un tema muy vigente en la actualidad. Tuvimos el Consejo Nacional de la Magistratura y hoy se llama Junta Nacional por la Justicia porque precisamente estos magistrados cometieron delitos de corrupción. También exintegrantes del Tribunal Constitucional cometieron delitos, felizmente hoy no están. Y el siguiente poder es el poder legislativo, el Congreso. Hemos tenido desde el 2016 el peor Congreso de la historia del Perú. Y esto motivó el cierre del Congreso por el actual presidente Vizcarra. Los partidos políticos tradicionales fueron financiados por Odebrecht Lavajato y llegan al legislativo sus peores representantes que pagaron para ser padres de la patria, trastocando las finalidades de un partido político, porque es necesaria la integridad, la moral y la ética de estos futuros padres de la patria. Sus partidos políticos son organizaciones electorales, son maquinarias electorales. Y estas organizaciones tienen la acusación de ser criminalidad organizada, y esta es la responsabilidad de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones, que debe ser un solo organismo en que estas instituciones deben evitar poner un filtro para que en el Congreso no llegue lo peor, y peor así si llegan representantes del narcotráfico al Congreso de la República. En el Poder Ejecutivo tenemos al presidente y sus ministros, ex candidatos presidenciales financiados por Odebrecht, empezando con la señora K, el señor AG, el señor A, el señor T, el señor O, el señor PPK, todos procesados, investigados con procesos de extradición, entraron y salieron de prisión, tienen prisión domiciliaria, tienen prisión preventiva. ¿Estos señores defienden nuestros intereses patrios o defienden intereses extranjeros? ¿Defienden mineras que contaminan nuestro medio ambiente? ¿Son defensores de monopolios y oligopolios? ¿Cuál es el mecanismo de la corrupción? La entrega del dinero, soborno, cohecho para ganar las licitaciones y contratos, las grandes obras que cuestan millones de dólares en un año ya cuestan el doble, en 2 años el triple, y así sucesivamente perjudicando el patrimonio del Estado. Tenemos el ejemplo, el caso
del tren eléctrico, los aviones, barcos, carreteras, puentes, y peor aún si estos puentes se caen. ¿Qué necesita el mecanismo de la corrupción para ejecutar tales obras? 27 estudios jurídicos, abogados de Odebrecht, el arbitraje que permita las adendas para que los laudos aumenten el costo de la realización de la obra. Es decir, acá hubo una compra y venta de estos árbitros por parte de Odebrecht, perjudicando con más de 300 millones de dólares con este tipo de arbitraje. Tenemos las más de 12 empresas privadas integrantes del Club de la Construcción para repartirse todos los contratos y licitaciones. Ahora último, tenemos las universidades que no realizan investigación y que han sido sancionadas por SUNEDU, con sueldos de más de 1 millón de soles, de 2 millones. Tenemos la corrupción en el sector salud, que pareciera que el requisito para algunos de estos funcionarios es tener antecedentes penales, denuncias de Contraloría, denuncias penales. Igual con el caso de la gasolina, de las instituciones policiales, militares, etc. ¿Cuál es la cura para esta enfermedad? La aplicación de las convenciones interamericanas contra la corrupción y de las Naciones Unidas contra la corrupción al 100%. Por lo tanto, el Perú necesita hoy una superintendencia nacional anticorrupción, con un SAR anticorrupción que dé sanciones administrativas para fortalecer la Contraloría General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera. A medio año de esta pandemia, el Perú necesita tomar medidas urgentes, porque lo peor que una pandemia puede ocasionar son 100.000 muertos. Lo peor que el terrorismo pudo ocasionar fueron 69.000 muertos, pero el daño que ocasiona la corrupción es mucho mayor que esto. Muchas gracias.